Demasiada información en el día de hoy, así que bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Qué placer estar con todos ustedes, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Cosas tan positivas como que existe la posibilidad, les cuento, de restaurar la casa consistorial en el municipio de Bello. Caldas. De Caldas, sí, no me mande para el otro lado, para el norte. Caldas. Noticias tan importantes de la administración como Ruta N sede. Oiga, importante para todo América Latina, será el epicentro en tecnología. Esto lo logra el alcalde ahora que está por allá por fuera. Más adelante hablaremos un poco de eso. ¿Ah? Escuchó el alcalde a José Gil. ¿Por qué? Cuando José mencionaba que esta administración no había tenido como eventos de gran importancia durante estos 3 años larguitos, ya como que vamos mejorando la cosa, o por lo menos eso parece. Más que evento, lo que acaba de conseguir la alcaldía de la ciudad de Medellín es el epicentro para América Latina en tecnología, y más adelante hablaremos. Mamá, ¿qué tan Nada más somos? que decir también que aparecen unas esvásticas en nuestra ciudad, preocupante situación, y también pues todo lo ocurrido en Venezuela, que como suponemos todos los medios vamos a hablar de esto. E iniciemos por ese lado, Germán. Vamos para que tengamos como este tema. Pues yo pensé que en la locución de Maduro iba a bloquear a Colombia, iba a romper relaciones. Rompió con Estados Unidos, y a Estados Unidos pues definitivamente rompió con el que le importa un pito. Rompa o no rompa. ¿Está asustado Trump por eso? No, pero deben estar asustadísimos los gringos. Está tomando valeriana en ese momento. Pues, de hecho, si quiere vemos... Cuando empezó a hablar de Colombia, dije, va a romper relaciones con Colombia, va a romper relaciones con Colombia, y no. Siguió hablando ahí todo lo que habla esta persona, y usted cuénteme rápidamente, Germán. Pues bueno, si quiere dejamos un poquito para más adelante lo que dijo sobre Estados Unidos, porque hagamos como un recuento de lo que pasó y comencemos con las protestas, con las marchas. Mire, las imágenes que se estaban publicando en todas las redes sociales, acuérdense que en Venezuela toca redes sociales porque allá los medios están muy coartados. Comenzaron a circular unas imágenes de las marchas que hubo hoy en Caracas y en otras ciudades, por supuesto. Son marchas gigantescas. Mire esto, Nacho. Las imágenes son impresionantes porque no fueron 2 o 3 los que salieron a marchar. Lo que sí hay que rescatar, Nacho, al menos en esta parte donde se estaba dando la marcha, es un detalle: pacíficas. O sea, no hubo en este desplazamiento... No, es que no hay policía para tanta gente, no hay. Yo no creo que... No se puede. Tiene. Sí hubo disturbios, por supuesto, veremos un poco más adelante. Sobre todo la noche de ayer, sí. Sí, claro, desde ayer. Pero hoy, digamos que estas marchas fueron pacíficas. Mire este puente, la marcha bastante larga. Hubo mucha gente que se salió a las calles a protestar contra lo que ellos consideran eso, el régimen de Nicolás Maduro. Y eso fue, digamos, como lo que hubo antes de que pasara todo esto. Después, en todo Venezuela, no fue solamente en Caracas, sino en toda la ciudad. Muy bien. Se vio esto. Y después, para ir como en el orden cronológico, lo que pasó después fue que Juan Guaidó, que es el presidente actual de la Asamblea Nacional, desconocida por Maduro, pero que es el poder legislativo y que está en manos de la oposición, pues era el que estaba organizando toda esta movilización y se proclamó presidente interino de Venezuela. Esto causó alarma porque obviamente comenzó a haber reacciones en todo el mundo, y quiero que veamos esa juramentación, como le llaman ellos, de Juan Guaidó. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Bueno, Nacho, esto ya estaba calentando los ánimos en Venezuela, las marchas, por supuesto, esta juramentación de Juan Guaidó, y para acabar de completar, pues llega Donald Trump y publica en las cuentas
de Twitter oficiales, la de la Casa Blanca y la personal, que reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y desconoce a Nicolás Maduro como el presidente de ese país. Ahí estamos viendo las publicaciones de la cuenta de Donald Trump y de la Casa Blanca, donde efectivamente dice eso, que reconoce oficialmente a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Páreme ahí, Germán. Para mí metió las patas el señor Trump. ¿Por qué? Porque, o sea, esto lo deben hacer los mandatarios, ¿sí o no? Ya lo hizo Canadá, lo hizo Colombia, Chile, Brasil, Argentina. O sea, hay una cantidad de países que dijeron, listo, reconocemos a este otro señor. Pero Estados Unidos llega a hacer esto, ¿y qué hace el señor Maduro más adelante? Pues, hombre, vuelve y juega y vuelve a quedar en su discurso. El imperialismo norteamericano, miren cómo nos están poniendo a hacer esto. Entonces lo va a empoderar, pensaría yo, y dado la conducta, para sacar otra vez a todo el ejército a la calle, a toda su guardia, a apagar todo este asunto. Pues Guaidó va para la cárcel. Claro, lo van a coger, señor. Por supuesto. Sí. Yo le pongo unas 4 o 5 horas. Pero Nacho, eso también puede ayudar a que la misma oposición en la gente que estaba marchando, de pronto también, sí, y de pronto se sienta también apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, porque se sienten muy solos, y al hacer esto, pues también esto los incentiva y los motiva mucho más a seguir como en ese propósito de sacar a Nicolás Maduro de allá, del mandato. Tiene varias lecturas eso. Germán, y además porque es que incluso las marchas no comenzaron el día de ayer, comenzaron desde la semana pasada, todo este movimiento a través de las redes sociales, que es el único medio que no tienen vetados los venezolanos, y no se dieron únicamente en Venezuela, sino que se dieron en todos los lugares del mundo donde hay comunidad venezolana, donde está la colonia venezolana, para hacer esa manifestación. La que sirve, la base Yasmín, es en Venezuela. O sea, sí, que todo el país se pare. Esa es la que sirve. Sí, el resto es representativa, eso es simbólica. En Madrid. Como el regreso, el retorno también de economía. Más o menos. Es que uno cuando tiene el ejército, a la policía y a media población, sí, además, porque tiene una cantidad de guardia civil. Esos sí son paramilitares porque están al lado de. Financiados por el Estado. Y están financiados por el Estado, como nos lo explicaba aquí nuestro especialista, la cosa cambia. Sigamos, Germán. Pues mire, le voy a mostrar la reacción que usted mencionaba. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Pues lo que dijimos hace un segundo, romper relaciones con Estados Unidos. Aquí está la locución de Nicolás Maduro. En cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Bueno, esto fue lo que dijo Maduro una vez se conoció todo lo que habíamos visto, la juramentación, como llaman en Venezuela, de Juan Guaidó como presidente interino, encargado, y la reacción también de Estados Unidos. Comenzaron a sumarse a otros países, Chile, Brasil, no recuerdo cuál otro, bueno, algunos de América Latina, México no, por supuesto, Nicaragua tampoco, ni Bolivia, pero sí comenzaron a sumarse, Canadá también apareció sumándose, reconociendo a Guaidó como el presidente de Venezuela, y Colombia también lo hizo. Y lo hizo oficialmente, lo hizo el presidente Iván Duque desde Davos, Suiza, donde está participando en el Foro Económico Mundial, y aquí está lo que dijo el presidente de Colombia. Creo que hemos tenido una muy buena reunión, presente con el presidente Bolsonaro, con la vicepresidenta del Perú, Mercedes Arauz, con la canciller del Canadá, y quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Juan Deas me hace un comentario que me parece. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿rompimiento qué? Pura pendejada. Sí, en última instancia. Más simbólico. Sí, puede ser simbólico, pero vuelve y vuelve, que es lo que hacen estos tiranos. Y lo que dicen,
No sé, nos van a atacar, Fomentar nos van a alborotar el nacionalismo, pero el problema es que ya no le queda a quién alborotar. Es que el 80% de la población está en contra, está aguantando hambre, están mal. Nacho, pero igual mire la convocatoria que tenía cuando él estaba hablando directamente como al pueblo, pues siempre se veía que habían muchas personas como a favor. Perdóneme, Yasmincita, vuélvame a mostrar las imágenes, por favor, mire. No en comparación, no estoy diciendo que son iguales. Es un espacio, un recinto muy pequeño. Muy es cerrado. Como el Parque de Bolívar o algo así, hablando de la ciudad de Medellín. Vuélvame a mostrar sin el audio. Las de Maduro, por favor. Mire, Yasmin, no hay comparación, no hay comparación con las imágenes que mostró Germán al inicio, porque mire, esto es una plazoleta donde habrían, ¿qué? 20.000 personas en el estadio. No, nada que ver con lo que vemos en las otras imágenes, Yasmin. Es que en las otras sí, totalmente. Sí, es que esto fue una... La marcha fue muy grande. Ríos. En comparación no hay. No hay. Yo no creo que tenga ya tanto apoyo. Se hablaba hoy de pagos a las personas que salieran a la calle a marchar con la gente con necesidad, pues, por 10.000 bolívares, no sé por qué cantidad de dinero, pues saldrán a marchar. Sí, señor. No sé, comenzó Nacho, como se sabía y como siempre lo ha hecho, comenzó a ofrecerle al pueblo también más cosas. También ofreció enviar aviones a Ecuador para que regresaran algunos ciudadanos que están allí. Comenzó a ofrecer de todo, que iba a dar viviendas, que los que tuvieran el carnet, pues, que ellos tienen allá. Entonces, es como lo dice usted, comienza a fomentar allí como ese nacionalismo, a prometer, la gente, de pronto los que aún le creen, pues siguen ahí, pero de ahí no creo que pase. Nacho, me tomé la molestia de llamar. Lo del rompimiento de relaciones, Nacho, de todas formas es importante. Así nos burlemos de que Trump está asustado, como irónicamente, pero acuérdense que igual ellos tienen negocios con el petróleo. Y rompimiento de relaciones, yo no sé si serán comerciales también, pues eso sí afectará ese tema. De una u otra forma, comercialmente, económicamente tiene implicaciones. ¿Cómo? Llamé a Juan David Escobar, nos invitaron estos días, me dijo, lo del petróleo. Primero, Venezuela puede romper desde lo político. Desde el petróleo no, porque es que el único que se lo está pagando en cash y en efectivo son los Estados Unidos. O sea, no puede hacer esa pelea económica, no, se le van las finanzas para el suelo. Claro. Sí, porque el resto a China y a Rusia lo está pagando, les paga con petróleo las deudas que ha adquirido venezolano. ¿No tienen a quién venderle? No tienen a quién venderle. Pues le venderán a Colombia, Ecuador o a no sé a qué otros países, pero unas cantidades mínimas y no tenemos la capacidad de vender. Entonces, por ese lado, seguramente rompimiento político más no diplomático, sí, más no porque no le conviene, es hacerse un harakiri. Pero me decía, va a seguir dependiendo del imperialismo yanqui. Me decía sí, así desafortunadamente del consumo. Sí, y me decía esta persona, desafortunadamente esta decisión en el fondo, ¿a quién afecta? Maduro se puede quedar ahí y el pueblo la va a seguir sufriendo. En último, todo el mundo empieza a rechazar, a romper relaciones. ¿Qué implica, Germán? Cada vez más solo, cada vez menos productos importados, cada vez más hambre en este país y la cosa se le va a seguir enredando. Tristemente, el que sufre es el pueblo. En todos los casos, sí, señor. Nacho, acá en la ciudad de Medellín también ellos, pues como le decía ahora Yasmín, muchos se estaban dando cita en este momento allí en el Parque Las Luces. Es algo simbólico, lo dice usted, es algo representativo, no tiene el mismo impacto como sí lo puede tener allí en las principales ciudades de Venezuela. Pensé que me iba a mostrar un video. Yo también estaba esperando las de las plazas de las luces. Bueno, esperaremos ya lo que habló el presidente, sí, pues sigue siendo el presidente, muchos no los conocen, pero digamos, el señor Maduro o el presidente Maduro. Ya habló lo que iba a hablar, ya hizo sus comentarios, los hizo claramente, fue solamente con un punto, romper relaciones con Estados Unidos. El resto habló y dijo que va a reactivar los carnets, que vivienda, que el trabajo, en fin, ya, porque ya sí se está dando cuenta que el coso ya no es tanto amenazas, sino de la situación económica tan precaria en el que está. Veremos qué pasa de aquí a mañana. Yo realmente opino, y es una opinión muy personal, no va a pasar nada. Allá está tranquilo, tiene un grupo de militares importantes, es más, me atrevería a pensar que como mandatario que se siente, cogerá a Guaidó y lo mandará a meter a la cárcel, cogerá a los senadores o congresistas, también los pondrá a meter a la cárcel, va, los busca y listo. Pensaría yo que la cosa va a seguir así, porque esto es una dictadura. Mientras tenga, Nacho, el respaldo del ejército de Venezuela, mientras pues lo que denuncian muchos en los países vecinos y desde Colombia es que ellos están
comprados por el gobierno y por eso no lo mantienen ahí, lo sostienen, están enriquecidos. Entonces hay apoyo por parte del ejército, porque habíamos visto unos videos circulaban por ahí de la Guardia Nacional Bolivariana, pero esos van y los cogen y se acaba. Pero por lo menos ya empezó, digamos que a verse más notable la división que hay dentro del ejército militar. O sea, ya por lo menos uno ve que están saliendo los militares a las calles a apoyar al pueblo. Pero salieron 25 esta semana. Nacho, pero de pronto ahí se van contagiando. Escúcheme. Salieron 25. ¿Qué les pasó? Capturados inmediatamente. Al otro día, los videos que vimos viral, esta semana, capturados. ¿Sabían dónde están? Ellos saben. Sí, listo, Nacho, nos capturan porque saben que van. Sí. Hasta que no Yasmín, las cabezas. El que salga a hablar, capturado. Los militares saben, y saben que va a llegar una tregua con ellos, y esto habrá que hacer un pacto de reconciliación nacional en Venezuela impresionante, Miguel Ángel. Tony Vitola esta mañana que estuvo también por esos espacios, hablábamos. Mientras estábamos ahí, nos encontramos, me decía que hay muchos militares que están con el gobierno de la oposición generando como un tipo de amnistía para que se pueda generar como tumbar, digamos, a Maduro y generar como todo este proceso para que llegue el nuevo presidente, por decirlo de alguna manera. Mucha gente pregunta que quién es Juan Guaidó, 35 años, ingeniero industrial, ha estado en la política desde más o menos el 2007, con Leopoldo fundó en 2009 el Partido Voluntad Popular y desde ahí está se convertiría en el más joven del Parlamento venezolano en asumir esta rienda. Y yo creo que tiene claro que va para la cárcel. La tiene clara. Guaidó. Sí, claro. Pero la tiene clara y se la jugó. Se la jugó con decisión. La hizo, se autoproclamó por el Congreso, está facultado por lo que dice la Constitución y por lo que dicen, sí o no, porque realmente las otras elecciones pues sí fueron absolutamente fraudulentas. Además, acuérdese que el gobierno de Maduro ha desconocido la Asamblea Nacional de Venezuela porque le es contraria. Esas elecciones parlamentarias en Venezuela las ganó la oposición. Y el señor simplemente decidió desconocer esto, se inventó una Asamblea Nacional Constituyente que vino a suplir a la Asamblea Nacional, o sea que ellos están ahí y no tienen ningún poder de decisión, no pueden hacer nada, así hayan sido elegidos legalmente y así sea uno de los poderes que debería primar, digamos que tenía derecho también a ser uno de los poderes, porque se supone que hay separación de poderes, legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero allá se desconoce eso y por eso aparece la tal Asamblea Nacional Constituyente que está haciendo de todo allá. Bueno, mañana sabremos más información. Don Andrés Moncayo me dice que para cuándo un especial sobre Odebrecht. Estuvimos analizando el tema y realmente, pues sí, ahí ya salieron algunas cuestiones de la Fiscalía, algunas pruebas donde hay unos implicados, sobre todo uno de sus hijos o de sus nietos. Dicen que es el hijo de Luis Carlos Sarmiento porque no se nombró con los apellidos completos, pero se habla de unas reuniones en las que habrá participado alguien del Grupo Aval. Don Andrés Montoya, lo que hay es a unas pruebas de la Fiscalía. De resto más tema ahí no hay. ¿O sí, Germán? Bueno, Nacho, no, yo creo que el tema sí hay. No, como para sentarse uno aquí a especular sobre un tema donde todavía no tenemos pruebas contundentes, entonces traemos un invitado donde nos va a decir, sí, probablemente pasó esto, pero ¿en dónde están las pruebas? O sea, no, lo que pasa es que, digamos que son pruebas que se han conocido durante todo este tiempo. Eso es. Y la queja es que a pesar de esas pruebas, de esos audios del señor Pisano, por ejemplo, de todo lo que había denunciado el senador Robledo anteriormente en el Congreso, de la denuncia, mire, ahora inclusive están presentando una denuncia contra el Luis González, que es también de la Fiscalía, investigador por el caso de las pruebas que se perdieron cuando se visitó la casa de Jorge Enrique Pisano, esas pruebas que ellos recolectaron y que después fueron contaminadas por la manipulación y ya no sirven como prueba en el proceso. Es decir, hay demandas, también una organización de juristas está haciendo lo propio por lo del fiscal general de la Nación. Entonces, ¿qué queremos hacer? Hay mucha cosa que la gente del común, porque lo ve uno en las redes sociales, dice, hey, aquí hay mucha cosa, pero el proceso parece que no se moviera. Acuerda que nos dijeron aquí, no hay ningún político en la cárcel en Colombia por el tema de Odebrecht, mientras que en otros países sí. Esperaremos hasta la semana entrante que avance más, trataremos de traer a alguna persona a ver qué conjetura hacemos. Hombre, sí, estas pruebas, aquello, lo otro, a ver qué pasa. Pero sí me quedo con un televidente por aquí, que ese sí está como sintonizado conmigo.
donde me dice, ¿cómo es? Bueno, no, ya se me perdió, lo quería decir el nombre, pero bueno. Están muy activos. Lo de Reficar, eso sí fue un robo a mano armada de este país y eso sí, callado. Bueno, vamos por el otro lado. Señor. No, tengo que ir con usted. Sí. Bueno, es que me parece muy... ¿Cómo le fue a Bernardo Alejandro Guerra hoy? ¿A Bernardo Alejandro Guerra? Sí, pues yo vi que ya publicó y dice que hay un comunicado de Pues prensa, lo vi como sentado y por ahí sacó otra cosa. Pero eso fue lo de ayer. Sobre la casa consistorial. No, es lo de ayer. Esa Muy fue la bien. rueda de prensa que realizó el día de ayer en el Consejo de la Ciudad de Medellín a las 9 de la mañana, lo que les había contado. Y sacó el comunicado y lo dice la casa consistorial. No, él menciona, lo que pasa es que él asegura que la demanda que se le puso por pérdida de investidura tiene que ver con los procesos que él ha liderado y las denuncias por el tema de la casa consistorial de Caldas, por Indeportes Antioquia. Hoy me llegó ese correo y me dicen, sí, hay posibilidades de que usted lo leyó. Cuente sí, qué dice eso. Bueno, Nacho, pues dando como un poco de relación con lo que decía Liliana y lo de la pérdida de investidura del concejal Bernardo Alejandro Guerra, la mayoría de las personas se preocupan y se preguntan del por qué él se está preocupando tanto por el tema de la casa consistorial, y es específicamente por dos razones. Primero, porque esta casa era o fue la casa donde nació el primer gobernador de Antioquia liberal, y que obviamente pues para el Partido Liberal tiene como un valor de memoria y de sentimiento. Y lo segundo es porque los dineros que se van a invertir, ya sea en la reconstrucción de la casa o en la edificación del nuevo Palacio Municipal, pues son del área metropolitana, señores, y él lo que está defendiendo es la inversión económica que va a hacer el área metropolitana, por ende, la Alcaldía de Medellín también tiene ahí una parte de sus rubros. Lo que dice de la reconstrucción de la casa consistorial, Nacho, como bien es sabido por todos los televidentes y por ustedes que también lo han padecido acá en la mesa de Nos Cogió la Noche, pues es básicamente una. El Ministerio de Cultura manifiesta a través de un comunicado que se dio el 21 de enero de este año que sí es viable reconstruir la casa consistorial porque sí era patrimonio cultural, dado a que Caldas era el único municipio que tenía en su plaza principal una edificación que pertenecía a la alcaldía de estas circunstancias. Para lo que responde el alcalde, que es para él no es considerada como patrimonio, pero yo ahí sí me pregunto cuál de los dos estamentos pueden tener de pronto como mayor información frente a lo que es patrimonio que no. Bueno, fue don Esteban González quien me dice, recuerden que el escándalo de corrupción más grande de la historia colombiana fue Reficar. Aquí estamos pegados de Odebrecht, pero estoy de acuerdo con usted. El escándalo más grande en corrupción, donde la plata sí se la robaron, es Reficar. Pero Odebrecht es un cuento político interesante, internacional. Bueno, sigamos. Político y jurídico también, Nacho. Total. Sí, Eso Germán, hay pero delitos de por medio. Sí. Pero, o sea, lo que yo digo es que... 10 o 20 personas a las que les entregaron de 100 milloncitos de dólares. Listo, fue el hijo de Sarmiento, fue este, fue el otro. Listo, son 5, 10, 20 políticos a los que les entregaron plata. Se las entregaron. Yo sigo con mi teoría. Se las dieron. Liliana, tome para que usted me dé contrato, hermano, tome para que usted me dé... Tome tan, listo. Ese es un delito, señores, Nacho. no, es un delito. Y grave. Y en el otro se nos roban 8.000 millones de pesos. También. Sí, Del Nacho, impuesto. y también Y en ese uno- no hay nada. Ustedes están pegados y siguen ustedes insistiendo no. en Odebrecht. Porque ustedes, los señores que están aquí, siguen pegados y no les sacamos el cuento. ¿Y por qué nos reímos? Reficar que sí se la robaron. Pues porque Nacho, la fiscalía pero no lo mueve. Y además Nacho. porque es que en muchas ocasiones la respuesta que tiene la gente es que como si está funcionando, Porque a Petro pesar no le de que se le interesa, robaron perdóneme, la a plata. Petro no le interesa, a la clase política no le interesa. Sobre el Es tema mejor político. para la izquierda de Colombia, y lo digo así, sin pena, es mejor ir detrás de empresarios y estos otros políticos que ¿por qué no se devuelven a los políticos anteriores? Es más carnudito También. esto, porque tienen más consecuencias internacionales. Es mi apreciación. Pero es que ese tema está quieto y no depende de los críticos que se mueva. Mire, todas las denuncias, usted ha visto a Pero sí, Robledo. los ¿Usted medios ha visto a sí Robledo? tienen parte, claro. No, a ver un momentico. ¿Qué puede hacer Robledo o Petro denunciando todos los días los escándalos si los que tienen que moverlo no lo mueven? Si la como fiscalía... lo han hecho, A Germán, ver, qué pena, como lo por han hecho eso- muchas veces, que ellos resultan tener pruebas que se supone que la fiscalía no tiene. En el caso de Reficar, deberían estar pero es haciendo que- lo mismo. pero Buscar Reficar- pruebas y mirar qué fue lo que pasó para que entreguen Pero a a fiscalía ver, como lo han hecho primero, muchas veces. primero No solo la a la- fiscalía las lo pruebas tiene las que tiene que mover. conseguir la fiscalía porque así Sí. eso es lo que le toca a ellos, las pruebas. Pero las denuncias las han hecho Robledo, ha hablado de Reficar las veces que usted quiera en el Congreso y en todos los medios. Estoy cansado de ver a esa señora hablando de eso. Han hablado, por supuesto, pero ¿qué pasa si se sabe que hay algunos
directores, presidentes de Ecopetrol involucrados y mucha gente metida en esto y el proceso no se mueve. ¿Qué pasa con la comisión de acusación? Que hay unas pruebas contra algunos que tienen ese fuero y ¿qué pasa en la comisión de acusación? Ellos son los que deben mover las investigaciones. Uno puede denunciar lo que quiera. Vea, contra líderes de todos los pelambres ha habido denuncias desde que yo tengo memoria y a ver cuántos. Pero Germán, ahí los medios también tienen mucha responsabilidad. Sí. Y más que todos los medios nacionales, no. Por eso lo digo. Aquí hablamos de todo. Los medios nacionales tienen mucha más responsabilidad porque tienen mayor eco. Y uno sabe muy bien cómo funciona esto, que le hacen el quite a unos temas y a otros no. Si se vuelve caballito de batalla, alguna cosa tiene que pasar. No, a mí me parece que es cierto lo que dice Nacho, el escándalo de Refical es inmenso. Y el problema es, que no lo mueven los entes que tienen que moverlo. Es claro, si el hijo de Sarmiento metió las patas para la cárcel y para la picota, y no va a pasar, pena, el grupo Aval está involucrado. No, tiene que pasar, Germán. Pero tiene eso es lo que soñaríamos todos. Germán, pero dígame, ¿quién nos va a devolver los 8.000 millones? No, de ningún escándalo, Nacho. No, pero Germán, de ningún escándalo nos van a devolver nada. No, es que de Odebrecht la plata vino del extranjero. Pero es que la plata vino desde Brasil, Germán. Sí, pero se está afectando las vías. No, escúcheme lo siguiente. Había una caja especializada de Odebrecht para comprar y sobornar funcionarios en todo el mundo. Lo tenían en bancos para ponerlas en Suiza. Y ya, la plata venía, es más, la plata la perdió fue Brasil. Porque fue plata ilegal. Pero los 20 billones de pesos salieron de los impuestos de nosotros, del gobierno. Lo de Reficar, sí, señor. Pero ¿cuántas vías se están afectando en estos momentos o cuántas van a quedar ahí inconclusas? Listo, súmele eso. Jamás va a llegar a los 20 billones de pesos. Sí, Nacho, pero ¿qué se hizo? Se paró el contrato. Se les dejó de pagar el resto que le tenían que pagar. Pero bueno, traigamos un especialista porque aquí estamos... No, pero Nacho, hay que aclarar finalmente es que de todas formas son carreteras que son construidas y que pagamos nosotros. Y esas famosas concesiones de yo no sé cuántos años, esas platas que ellos recuperan. Es decir, hay corrupción cuando dan la plata, pero igual que, recuerde que ellos reciben los dineros para hacer las obras. Germán, la plata la reciben. La obra iba por buen camino, iban gastando lo que tenían que gastar, no habían recibido ni un peso. O sea, las pérdidas de Odebrecht con la cancelación de esto, más todo lo que entregaron en sobornos, le generó una pérdida descomunal. Pero ¿quién recupera nuestra plata? Y aquí me dicen que fue Petro el que denunció. No, señor, qué pena, usted está equivocado. Petro no denunció lo de Reficar. Me iría más por el lado de Robledo, si no estoy mal, y por otros lados. Bueno, pero vámonos por otras noticias más de la localidad. Entonces, multas y fotomultas, ¿y qué es lo que pasa ahí? Usted está muy interesado, Nacho, en ese tema y sin duda el tema de las fotomultas o fotodetecciones, como lo llama la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín, pues sigue generando, yo creo que es un tema bastante sensible porque, como usted lo ha mencionado, toca el bolsillo de muchas personas. Resulta que recuerden que el gobierno nacional había anunciado que se debían cumplir con unos requisitos para instalar el tema de las diferentes cámaras y los radares que son estáticos, es decir, esos vehículos que se ubican en las diferentes vías que muchos hemos visto que tiene la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín. Resulta que ya por parte del Ministerio de Transporte se autorizó que a partir del 18 de febrero, pues estos vehículos pueden estar en 14 zonas de la ciudad de Medellín. Entre ellos se habla que va a estar, por ejemplo, por el lado del Poli, que va a estar cerca al comando de la Policía de Antioquia y otras zonas bastante representativas. Usted me mencionaba y estaba interesado en conocer qué tipo de comparendos... Sí, ¿qué tipo de comparendos puede hacer como tal este vehículo? Se habla de velocidad, incumplimiento de pico y placa, vencimiento de SOAT y tecnomecánica. ¿Y no era pues que estaba prohibido hacer esos cobros de técnico-mecánica y SOAT? ¿Prohibido? Sí. No, las cámaras lo siguen haciendo. No, pero es que tengo entendido y me gustaría que usted investigara eso, porque resulta que hay una norma clásica a nivel nacional donde decía, no, esas cámaras son para esta función y no para cobrar ese otro tipo de multa. Es bueno que nos lo aclaren porque... Sí, es bueno porque lo había escuchado Lili y de hecho inclusive recuerde que el actual alcalde le tocó devolver unos... No, pero fue por el tema de notificación que se tuvo que suspender algunas multas que se habían puesto, más no porque se estaba haciendo por tecnomecánica. Averigüemos ese dato porque es importante saber eso. Muy bien. Esvástica en Medellín. ¿Qué es eso tan horrible? Nacho, mire, le voy a mostrar una imagen que apareció pues hoy en horas de la mañana. Yo le mandé otra también. Allí en la Universidad de Antioquia, justamente en el puente de Barranquilla. Les recuerdo que ayer pues se presentaron varias alteraciones del orden público en este lugar.
varios encapuchados de la Universidad de Antioquia, como lo registramos acá en Nos Coge la Noche, salieron y bloquearon la vía. Pues hoy, en horas de la mañana, ustedes ya ven esta pancarta que apareció allí pegada, Nacho, de justamente del puente. Dice: Brigada 18 Nacional Anticomunistas, no queremos más guerrilleros en la UDA. Les llegó su hora. Y esto, pues, Nacho, se presenta, pues, como le digo, después de esas alteraciones y genera zozobra. A ver si de pronto tenemos la otra imagen que también puse en el grupo, porque no, esta es artesanal. Es que hoy le mandé al grupo una imagen donde ya sí es hecha, impresa, pegada en los diferentes postes. Esa bien preocupante. Sí, Nacho, pues mire, dice la Policía Metropolitana que no va a generar ninguna estigmatización con los estudiantes y con nadie. Generaron, pues ellos enviaron un comunicado donde dicen que van a estar muy pendientes del tema de la Universidad de Antioquia, tanto para evitar las alteraciones del orden público como las que se presentaron ayer, como para evitar este tipo, pues, de zozobra y tratar de identificar a las personas que están generando todos estos hechos, que están generando, como le digo, zozobra en toda la comunidad educativa. Pero debe recordar que esto sale un día después de que el gobernador de Antioquia afirmó que con el rector de la UDA también estaban investigando si ahí dentro de la universidad se generan los frentes urbanos del ELN, cosa que rechazaron tanto los estudiantes, y el rector manifestó que él es un ente administrativo y que si hay que investigar gente u estudiantes que pertenezcan a esos grupos, lo tiene que hacer la policía y los entes de seguridad. Vale, entonces el que pudo ahí está, miren, ya es impresa. Brigada, uy, gravísimo eso, por Dios, que caigamos en esto. La extrema, ultra extrema derecha. ¿Sería irresponsable lo que dijo el gobernador ayer para generar esto? ¿O de pronto...? Pero Nacho, es preguntarse uno también de dónde vienen estas intimidaciones, de dónde pueden venir. ¿De la misma universidad? ¿De grupos de extrema derecha? ¿Pero de la misma universidad o sería muy bueno que las autoridades realmente avancen en esas investigaciones, porque muchas veces usted nos ha mostrado acá un poco de panfletos y demás, y uno nunca sabe qué pasó con ellos, quiénes fueron los responsables, y muchas veces las mismas autoridades dicen, no, eso no es nada, mínimo estaban jugando, es falso, una cantidad de cosas que sería muy bueno que se investigue y se aclare. Pero podría venir dentro de la misma universidad. Sí, y estamos en la teoría del caos. Aquí mientras más caos, mientras los politiqueros generen más caos, más vamos. Y de todos los lados, ¿no? Ninguno se salva. Entonces generemos caos, sigamos generando caos. Caos, miedo. Dando de qué hablar. Antes de hacer una pausa, nos fuimos con la cuarta revolución industrial. Me sorprendió mucho, pues, lo que pasó ahora por allá en Davos. No, yo la miro a usted porque usted me maneja tanto. Entonces, yo no he podido saber esto cómo se come. En última instancia en Ruta N, esto es una noticia absolutamente importante para nuestra ciudad, según el alcalde Federico. En Ruta N vamos a tener esta sede que va a ser Medellín, sería casi que el epicentro de América Latina en tecnología. Y dice el alcalde muy puntualmente que en la fase inicial se trabajarían en 3 puntos. Inteligencia artificial, Internet de las cosas y blockchains. ¿Usted sabe algo de esto? Claro que sí. Recuerden que este edificio, que va a ser parte del complejo de la Ruta N, va a ser entregado en el mes de junio y precisamente es para impulsar a la región, para darle mayor proyección en América Latina con estos 3 puntos básicos. Nacho, pero ¿sabe qué? Pues aquí siendo así un poquito, yendo más allá, fuera de lo que ha dicho el alcalde y lo que han dicho los demás medios nacionales e internacionales, cuando se hizo Ruta N, se vendió la misma idea del tema de Medellín la más innovadora y una cantidad de cosas que muchos decían que había hecho el alcalde de turno para vendernos internacionalmente. Yo no sé qué tanto avanzamos en eso, porque uno cuando va a Ruta N normalmente va a charlas en temas de salud, en temas de innovación o de creación de empresas, pero uno no ve como que avance más allá. E incluso estaba leyendo algunos comentarios de muchas personas que mencionaban si realmente esta zona de la ciudad está preparada para un tema del que nos están vendiendo, de un tema de innovación, de tecnología, de hacerlos más avanzados. Si ya teníamos este espacio, ¿por qué no habíamos avanzado antes? No sé, a mí me genera como bueno, Liliana, una cantidad vamos a hacer lo de siguiente. Queda bajo su responsabilidad conseguirme un invitado que nos explique esto, que entendamos de dónde venimos, por qué seguimos en esta nueva tendencia. A mí me parece súper interesante, pero súper interesante si lo entendemos. Para cerrar este bloque, en Anorí, ELN, ¿sí o no? Claro que sí, Nacho. Mire, pues las autoridades confirmaron
que hoy en horas de la mañana, de la madrugada más bien, cerca de las 3 de la madrugada, lanzaron un artefacto explosivo contra la estación de policía en el municipio de Anorí, allí nordeste del departamento de Antioquia. Por fortuna, este atentado no dejó uniformados muertos ni heridos, pero sí daños en una camioneta de la policía que se encontraba allí estacionada. Habían 4 policías que estaban en custodia y habían otros 8 policías que estaban descansando, que no estaban en servicio. Pues la detonación fue fuerte, todos despertaron, en alerta salieron, no había nadie por allí y pues a esta hora, Nacho, la Fiscalía y la SIJIN investigan quién pudo haber lanzado este artefacto explosivo. Están revisando las cámaras de seguridad de la zona para tratar de establecer. Esta fue la primera versión que entregaron pues las autoridades con respecto a este atentado. Bueno, ahí tiene. El ELN vuelve e inicia. Ayer me jugaron, me regañaron. Sí queremos la paz, pero ¿a costa de qué? ¿De atentados? ¿De muertos? Por Dios. Germán. Nacho, hablemos de esas 4 revoluciones rápidamente mientras conseguimos el invitado, porque acuérdese que se habla de cuarta revolución, que ya lo de cibernética y la aplicación de la tecnología a todos los aparatos productivos, al internet, a la inteligencia artificial, y hay que acordarse de cuáles eran las otras revoluciones. Acuérdense que la primera revolución tenía que ver con locomotora, máquinas a vapor. La industrial. Industrial. Después hablaba de la aparición del bombillo eléctrico, radiotransmisor, automóvil de combustión interna, y una tercera revolución que tiene más que ver con aviación y todo el desarrollo de la ingeniería aeroespacial. Esta otra cuarta revolución industrial ya sería eso, cibernética, es como manejar todo el tema de Internet aplicado a la producción, y eso es lo que haría Medellín, ser sede para América Latina de ese, digamos que, aliado para que suceda esa cuarta revolución industrial en América Latina. Y decía el alcalde, lo escuchaba yo en el video que envió, que él decía: no queremos revolución de las máquinas, sino una revolución industrial social, porque si vamos a revolucionar para echar gente, pues eso tampoco conviene. Es que incluso precisamente lo que manifestaba ahorita Lili, que en muchas ocasiones la ciudadanía no ve tan tangible el aporte que le hace Ruta N a la ciudad y al avance del desarrollo que se presenta en la ciudad. Y es precisamente por esos avances, por esos aportes tecnológicos que ellos les han dado a los diferentes emprendedores que hay en la ciudad de Medellín, que la ciudad de Medellín fue catalogada como sede principal de esta revolución industrial, de la cuarta revolución industrial. ¿Sabe qué tiene bueno? Vienen recursos para la ciudad. Sí. Bastante. Viene platica de Europa, viene platica, pondremos atrás. Vamos a hacer una pausa, Codísimos de la Noche, ya volvemos. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Hay un tema que se nos hace bastante interesante. Dura. Ahorita hablamos un poco, usted me queda con una información, sí, Nacho, sobre el secuestro. Estamos de segundos, gracias a Dios no estamos de primeros, pero cualquier puesto es horrible ahí, ojalá uno no estuviera en ningún puesto. ¿Segundos en cuánto el puesto de segundos entre cuántos países? No, departamento. No, dicho, cuénteme la noticia antes de presentar a mis invitados. Más bien, voy a mostrar estas gráficas, pese a que el secuestro afortunadamente ha venido disminuyendo desde el año 2000 en Colombia, pues todavía se siguen presentando estos casos. El departamento de Antioquia sigue liderando allí esta vergonzosa cifra. Estas son las cifras de la disminución. El año pasado en todo Colombia se presentaron 174 casos de secuestro, pero lamentablemente Antioquia sigue, como le decía, en el segundo lugar. En el 2000 era una cosa de locos. Sí, vuelvan a la gráfica anterior, por favor. Es que en el 2000 llegamos a tocar 3.572. 10 secuestros por día. No, porque mire pues cómo fue bajando. Bueno, pero igual y vamos bajando alto. Es positivo. Sí. Y ya le va a mostrar, Nacho, la gráfica en el mapa político de Colombia, cómo está situado por cada departamento el número de secuestros. Antioquia, 14 secuestros durante el año anterior, está allí de segundo lugar. Pues en 2017 tuvo 17 secuestros, pese a que disminuyeron. Pero perdóneme, usted dice en el segundo lugar, no, porque ahí tengo uno de 23 y 2 de 23 secuestros.
Tengo un Santander y abajo no sé cuál tengo. Ese es Valle, eso es Cauca. No, pues sí, están... o Valle del Cauca. Sí, está en el tercer lugar, perdón. Sí, señor, sí, ahí sí no me... Porque hay dos departamentos con 23. Sí, Germán, ese departamento es Valle del Cauca y por debajo del Valle del Cauca está Cauca. Ese es Cauca. Cauca, sí, Cauca y Nariño. Ah, Cauca y Nariño, bueno, tristemente. Pero muy lamentable, Nacho. Y miren los verdecitos, qué emoción. Y me impresiona, Córdoba, Bolívar, Amazonas. Córdoba y Bolívar, 0. Imaginen, en La Guajira 5, en el Cesar 1, Atlántico 1, ¿cuál está ahí? Tengo Bolívar, bueno, en fin, así Atlántico, altos, bueno, tristes. Medellín, Nacho, el año anterior con 5 casos de secuestro en la ciudad de Medellín. Sí, ahí sí está en el sexto lugar. Muy bien, pero venimos de 193 a 174. Qué bueno que llegara a ceros. Ese es el propuesto, Nacho, esperemos que sí. Otra cifra que nos tiene bastante preocupados y que trajimos aquí a la mesa de trabajo a nuestras invitadas, a Depsi Barbesi Fernández, decana de Enfermería de la Universidad del CES, y también tenemos a Natalia López Delgado, subsecretaria de Salud Pública de Medellín. 2 temas muy puntuales que nos los habíamos propuesto en la mesa. El primero, VIH, algo que como que se fue desapareciendo y todo el mundo dejó de hablar de eso, claro, porque ya está la pastillita, ya uno puede vivir con esta enfermedad, pero parece ser, y nos van a contar, creo que tú nos vas a contar, Natalia, que esto volvió otra vez a dispararse las personas contagiadas. ¿En qué está esto, Natalia? Buenas noches para todos. La verdad es que desde que inició la epidemia de VIH en el mundo, por allá en la década de los 80, las estadísticas han sido crecientes respecto a los casos nuevos reportados cada año en todos los países del mundo. A 2017 teníamos aproximadamente 77 millones de personas desde el inicio de la epidemia diagnosticados con VIH, y de esos 35 millones habían muerto a causa de esta condición. Las estadísticas nacionales y las estadísticas locales nos hablan para 2018 de una cifra de 12.800 casos nuevos en Colombia, o sea, casos nuevos reportados. Y en Antioquia tenemos 2.031 casos reportados de esos 12.800. En Medellín son... ¿De 12.800 en Antioquia cuántos? 2031. O sea, como el 15, el 18%. Cerca de 15.8%. 15.8% de ¿Y eso Colombia, qué periodo altísimo. es? 2018. Solo 2018. Sí, y los que están reportados. Más los que ya están, esos son casos nuevos. No, faltan los que no están reportados, que no se saben. Los que no se identifican. Sí, los que no se identifican no se dan cuenta dentro de un año. Y que se año y habla medio. que son bastante altos, porque la gente le teme mucho como a esto, no se hacen las pruebas, son poco cuidadosos. Y usted me está hablando de 2.000 y pico de casos en Antioquia. ¿Todo Antioquia o principalmente en el área metropolitana? No, todo Antioquia. Todo Antioquia. Y en Medellín tenemos de esos 2031, 1.735, que es casi, la totalidad. Casi que la totalidad. Sí. ¿Quiénes están contagiando de SIDA? Hombres, mujeres en su mayoría, hombres en su mayoría, menores de edad. ¿Quiénes están contagiando? La relación por sexo. En cuanto a la relación por sexo ha cambiado un poco. Hacia el año 2008-2009 empezamos a hablar de que las mujeres empezaban a tener más VIH. De hecho, esa fue una de las mayores preocupaciones, la feminización del VIH. Y algo importante que pasó allí fue que las mujeres creían que tenían su pareja estable y que estaban en su casa, que no se cuidaban, y empezaron a ser mujeres heterosexuales con VIH, y eso empezó a llamar la atención. En este momento, me imagino que era lo que Natalia iba a agregar, ya en este momento volvimos otra vez a tener una razón mayor de hombres, pero no dejamos de tener la alerta de que las mujeres que se supone que estamos en la casa con una pareja estable, o las mujeres que consideran que tienen su pareja estable, vienen y contraen la infección por VIH porque las parejas han tenido otras parejas ocasionales. Y que incluso uno de los rasgos como principales a la hora de detectar cuando es una mujer que es monógama y que digamos que está dedicada solamente a esa pareja que tienen, es ya muy tarde el diagnóstico, claro, porque van a consultar es por otro tipo, por otro síntoma, y cuando ya le hacen todos los exámenes y descartan todo, esa era contagiada del VIH. Claro, es que más del 50% de los casos es en heterosexuales. Todavía nosotros hacemos mucho énfasis en lo que llamamos población de vulnerables, pero las mujeres, en este caso, encontrábamos un riesgo muy alto de tener infección por VIH, por lo que estás diciendo, porque nadie estaría pensando de que si tengo una pareja estable no tengo que utilizar un preservativo. ¿Son más mujeres en este momento las que otra vez en este momento volvimos otra vez, pero hombres. de ninguna manera, que es lo que es importante como
que a veces a uno se le olvida la infección porque se supone que ya venía declinando. Sí, claro. ¿Cuál fue la alerta que hicieron? Sí están aumentando los casos de Antioquia en los últimos 3 años. Pueden ser varias explicaciones. La primera es que sí aumentamos el diagnóstico porque cambió un poco la forma de hacer el diagnóstico. Algunos hicieron como la bulla frente al tema de los venezolanos, pero eso en realidad puede hacerle más daño a la infección y también a las personas que están viniendo de Venezuela. ¿Por qué? Porque entonces les vamos a decir a los venezolanos que además de tener condiciones de desplazamiento, económicas, problemas adicionales, de que entonces son los portadores de VIH. No, de ninguna manera. Hemos mejorado el diagnóstico y en los últimos 3 años, al haber cambiado la forma del diagnóstico, aumentaron los casos nuevamente y Antioquia y Medellín es uno de los que tiene en los últimos 3 años mayor número de casos, porque nuestra meta es que al 2030 la epidemia debería haber desaparecido. ¿Rangos de edad? Los rangos de edad siguen siendo los jóvenes, los más afectados. ¿Entre pero qué nosotros, edades? Más o menos entre los 20 y 45 años. Pero nosotros hace unos 5 años más o menos empezamos a identificar e hicimos unos estudios en el CES donde encontramos que los adultos mayores que empezaban a utilizar algunos medicamentos para activar las relaciones sexuales, como no ya consideraban que el problema era de los jóvenes, no utilizaban condón. Y entonces ahí fue donde se empezó a tener un mayor número de casos en personas mayores de 50 años, pero en general siguen siendo los jóvenes los más afectados. El hecho de que haya de pronto más casos, ¿quiere decir que hay menos conciencia con respecto a la población de cuidarse o cómo se está manejando eso? No, igual nosotros en población general tenemos todavía lo que se llama una infección controlada. Lo que sucede es que en algunas poblaciones sí tenemos mayor número de casos de VIH. Entonces, en Colombia y en Latinoamérica se habla de una epidemia concentrada. ¿Qué es concentrada? Es que hay unas poblaciones donde hay mayor VIH. Por ejemplo, Medellín ha hecho estudios y nosotros los hemos apoyado desde la universidad con habitantes de calle, que no eran una prioridad. En habitantes de calle tenemos un número mayor de casos de VIH. En usuarios de drogas inyectables que ha generado tanto ruido también en Medellín, también los hemos hecho desde la universidad y lo que hemos encontrado es que es mayor que en población general. Pero si uno le dice a la población general, no, es que está muy baja la infección por VIH, ¿qué van a hacer? Ahí sí ya se van a relajar completamente y además lo que hemos identificado, que todavía no es muy claro, es los jóvenes, las medidas que están tomando de prevención. Entonces no se puede bajar la guardia porque la meta, repito, es que en menos de 11 años nosotros ya estemos con una infección controlada. Yo le pongo orden. Usted que déjame, pero después va Yasmín, que Yasmín le emociona este tema. Sí. Vegana, mito o realidad, porque se habla mucho de promiscuidad y se habla mucho de la población LGBTI. Sí, claro. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es que mucha de esta población es la que principalmente está contagiada y contagia a las otras poblaciones? Claro. ¿Cómo se puede ver esa información que a veces ronda por ahí? Sí, mire, el problema es que el VIH tiene un estigma muy importante. Si estuviéramos hablando de hipertensión, a nadie le estaría moviendo tanto y además nosotros, por ejemplo, hemos hecho investigaciones sobre estigma y lo que hemos encontrado es que nadie que tenga VIH va a querer decir en su trabajo que tiene VIH, ¿verdad? Entonces, porque además eso le va a dar otra cosa. No quiere ser señalado. No quiere ser señalado. Pero la realidad es que el 50% de los casos es en heterosexuales. ¿Eso qué significa? En personas que se supone que no tienen sexo con hombres, por ejemplo, hombres que tengan sexo con... En Medellín, las cifras de 2018 nos revelan que el 50% de las personas contagiadas son homosexuales, claro. El 30% son heterosexuales y el resto, el 10% son bisexuales y ahí está el resto de los grupos pues, de la población LGTBI. Entonces ha crecido considerablemente sí, la población LGTBI. Y si hay una concentración de los casos en población clave, que es precisamente la que dice Detsy, ahí hay una mayor cantidad de casos positivos y precisamente por eso las búsquedas en términos de salud pública se concentran en esa población. Y yo le voy a hacer una pregunta ahí porque me parece, y usted la puso muy buena. O sea, los gays todavía son discriminados en Antioquia. Total. Todas las personas en realidad que viven con VIH pues sufren un estigma. Sí, por eso digo, entonces tengo VIH, me van a relacionar con que soy gay de pronto, hacen esa correlación porque desde hace muchos años se pensó, solamente los gays tienen, no. Ustedes lo pueden tener. Claro. No, y iba a aclarar una cosa, las mujeres trans, porque entonces tienen una condición mucho más de vulnerabilidad. ¿Qué sucede con el grupo de trans? ¿Las mujeres qué? Las mujeres trans. Los transgénero. Muy bien, sí, pero es que yo ya soy grande, yo ya esas cosas no las manejo. Trans. Claro, sí, yo pensé que las mujeres transportadoras. ¿Las mujeres trans qué me está diciendo usted, perdón? ¿Quiénes son los que tienen mayor infección de VIH en Colombia? Son los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans. Esas son las prevalencias más altas, es decir, de 100 personas, 20 que están en el grupo de esta población
pueden llegar a tener VIH. ¿Qué es lo que sucede? Ellos tienen mucho más limitado el acceso y es lo que mencionaba Natalia. Por eso hay que hacer un énfasis específico en hacer estudios en estas poblaciones. Otro, y repetía que no les emocionó mucho, pero se los voy a volver a contar, los usuarios de drogas inyectables en Medellín y en otras ciudades. Nosotros también hemos acompañado estas investigaciones y aunque no es, lo que pasa es que el denominador de población no es tan grande, pero la probabilidad del riesgo es muy alta, tanto de VIH como de hepatitis C. O sea, no tenemos muchos consumidores de drogas inyectables o es algo sí, muy estable. Sí, pero están mucho más ocultos. Más ocultos y no con mucha tendencia a crecer. Dígame que no tiene tendencia a crecer, por favor. Y menos diagnosticados también. Uy, por Dios, qué susto eso. Esa sí es claro, la que... pero lo que pasa con VIH y el consumo de drogas en general es que las personas al consumir drogas pues tienen algo así lo que estás diciendo y es que están volados y ya dejan de tomar decisiones adecuadas. Subsecretaria, de pronto dentro de ese análisis que ustedes realizaban, que me dicen que tienen cifras del 2018, ¿se logra identificar si de pronto hay relación entre de pronto los barrios, las diferentes comunas de la ciudad de Medellín, de pronto en unas se cuidan más, en otras se cuidan menos, o hay algún tipo de campaña que de pronto se llegue y dice, no, en tal institución estamos implementando eso y allí tenemos menos casos? No, en realidad nosotros no tenemos una caracterización por comuna, por barrio, porque es que la verdad es que las personas se mueven en todo el territorio del municipio y los casos no se pueden asociar al territorio, sino a las personas. Y depende, así es. Entonces, don Miguel Ángel dice, las mayores con VIH vienen en Belén Rico, a mí todo, ¿verdad? Mentiras. Así es. No sabemos. ¿Se imagina que la Secretaría de Salud, mire, en tal barrio hay más casos? No, eso no es así. Pues si las personas, como les digo, no depende del territorio, sino de los comportamientos de riesgo que tenga cada individuo, y eso puede ser en cualquier barrio, en cualquier comuna o en cualquier lugar del país y del mundo. ¿Y qué tanto afecta este karma que tenemos de ser destino turístico sexual? ¿Esto ha influido en algo? Pues en realidad no hay unas estadísticas que correlacionen directamente pues este tipo de situaciones con la prevalencia de VIH. Al hacer los diagnósticos hemos encontrado que en Colombia por cada 4 hombres que tienen la infección de VIH hay una mujer que se diagnostica. Y en Medellín la relación es de 6-1. O sea, hay más hombres en Medellín que en Colombia que se contagian con VIH porque la relación es 6-1. ¿Los paisas le tienen miedo al VIH? Pues la verdad es que nosotros hemos venido trabajando mucho en estrategias de promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y dentro de los derechos sexuales y los derechos reproductivos está el derecho a cuidarse pues, del contagio de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Bueno, porque no olvidar, sin condón ni pío. Así eso era famosísimo en la época mía. Ya no. Ya no veo nuevas campañas, porque en esa época pues, de pronto no tenía cura, o todavía no existía. Ahora una persona que se contagie, primero yo quiero que ustedes me le respondan algo aquí a un televidente. Gustavo Sierra pregunta, si dice que las personas que se practican la prueba de VIH no le entregan directamente el resultado, sino a través de un médico. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es esto? O sea, tengo entendido que es gratuito. Porque aquí, sí, está en el plan de beneficios, es gratuito y también lo hace la alcaldía. Entonces, cualquier persona que se quiera hacer ese análisis es gratuito. Sí, señor. ¿A dónde pueden ir? A su centro de atención normal y también con los proyectos. No, lo que pasa es que como es un diagnóstico que implica muchos cambios para la vida porque es una condición que no tiene cura, cuando uno le diagnostican con VIH es para toda la vida, siempre se requiere hacer dentro del proceso una asesoría preprueba y una asesoría postprueba. Entonces a la persona no simplemente llegan y le pinchan el dedo y a ver si salió positivo o negativo, no. Se habla con la persona unos 15-20 minutos previamente para explicarle cuáles son las conductas de riesgo, cómo debe evitar, cómo debe protegerse y luego se hace la prueba y se hace una asesoría post-prueba. Por eso la prueba no la entregan por correo o no la pueden mandar, sino que se debe hacer en ese contexto. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar el momento que la persona está sensibilizada, porque está en ese momento en un momento de estrés, para que entienda y comprenda pues, que debe evitar esas conductas de riesgo. Ya le voy a dar paso a usted, Yasmín, y a Liliana. Primero Yasmín, después a Liliana. ¿Cuánto le cuesta a un paciente con VIH al Estado? Un tratamiento de VIH en promedio con antirretrovirales, más los controles y todo el tratamiento especializado que requiere, puede estar alrededor de los 3 millones de pesos mensuales.
¿Entre pastillas y todas esas cosas? Sí, las pruebas, los antirretrovirales, las pruebas de control, el seguimiento con el especialista porque tienen que ser visto por infectólogo y todo el equipo interdisciplinario. 3 millones de pesos mensuales. Sí, aproximadamente. Y eso lo tiene que... Está en el plan de beneficios. Está en el plan de beneficios. Si usted me habla que solamente el año pasado fueron 1.800 casos nuevos en Medellín, multiplícalo por 2 millones de pesos, porque inmediatamente me la detectan al mismo tiempo que empezar el tratamiento. Sí, claro, es de alto costo. Entonces, ¿y el total de pacientes con VIH en la ciudad de Medellín a cuánto asciende? Nosotros, este año pasado 1.800. Pues no es nuevo, sino el general. Esa estadística consolidada pues no la tenemos porque eso varía dependiendo de la residencia de las personas. Nosotros diagnosticamos los casos y ahí tenemos pues la relación directa de que fueron diagnosticados. Pero podríamos hablar de más de 10.000 personas con VIH en la ciudad. Pero si el año pasado solamente se detectaron 1.800 en Medellín, en toda su historia, pues podría ser un dato Podríamos bastante hablar alto. de una tasa de incidencia que es la relación por los habitantes de 60. O sea, por cada 100.000 habitantes que hay en Medellín, 60 son personas que se diagnosticaron con VIH. Bien, a ver, voy porque está todo muy mal. Liliana, que había pedido la palabra, Yasmín, Germán, y voy allá. Liliana. Ahorita estabas mencionando que de pronto se tenía planeado que en algunos años erradicar como tal el VIH, pero a mí me genera duda ya que ustedes mencionan pues que no tiene cura, que las personas entran en un tratamiento de por vida. ¿Cómo lograr llegar a no tener VIH en un territorio como la ciudad de Medellín? Lo que hacemos es disminuir la infección. Entonces, hay una estrategia que se llama 90-90-90. Entonces, el 90% de las personas las van a diagnosticar. Y eso es lo que en los últimos 3 años ha logrado mejorar el diagnóstico y es una de las posibles hipótesis frente al aumento en el número de casos. ¿De acuerdo? Es una de las que se considera. El 90% que reciban tratamiento y el 90% que disminuya la carga viral. Entonces, hay menos probabilidad de que estas personas logren infectar a otros. Porque un asunto es que hablamos de infección por VIH y luego si hablamos de SIDA. Es decir, que si tienen, llegan a tener síntomas y que puedan vivir largo tiempo con la infección sosteniendo una carga viral pues mucho más baja. Entonces, ahí es donde lo que esperan es que a medida que vamos diagnosticando los casos, menos probabilidad de que yo logre infectar a otras personas. Porque eso ahorita Natalia mencionaba algo y es, ¿cuánto me demoro en saber mi diagnóstico? Si yo me demoro 10 años y... ¿Cuántos contagian esos 10 años? ¿Cuántas personas, parejas ocasionales, y a todos empezar a llamarlos a decirles, oiga... ¿Se acuerdan? Muy bien, Yasmín Ovalle. Ahorita que usted tocaba de cuánto es el costo de inversión para cada persona que tenga el diagnóstico del VIH positivo, y mi pregunta va muy enfocada al 90-90-90. Antes digamos que esta intervención en Colombia era financiada también por un Banco Mundial. Y antes era para una población de 7 grupos poblacionales y lo han reducido a menos. Sí. ¿Cómo ha hecho Colombia, o por lo menos Antioquia, para recuperar? Pues bueno, ahí está lo de Antioquia, solamente por mencionar. Nosotros hicimos en el CES también el estudio para Colombia de personas privadas de la libertad. Lo que encontramos es que la prevalencia del VIH es menor de casi que era en algunos casos, pues muy pocos casos los que encontramos en las cárceles, que era como un mito que se tenía frente a que en las cárceles iba a existir mucho VIH. Entonces se empiezan a disminuir poblaciones de riesgo que el mundo ha dicho que son de riesgo. Por ejemplo, Colombia hace 10 años no hablaba de los consumidores de drogas inyectables. No, de los que ha hecho siempre prioridad, porque políticamente han sido muy fuertes, es hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. En ellos es donde se ha focalizado más. Y el tercero, los infieles. No, y dejó por fuera los habitantes de calle. Hay que meterlo, sí. No, así es. No, y quiero mencionar algo de las mujeres trabajadoras sexuales que mencionabas, lo de... ¿Son las más qué? Más sanas, son claro, las que más son las más sanas. Algo de una de las hipótesis que se da y se explica es que ellas saben que están ejerciendo un trabajo sexual y que por lo tanto ellas entonces logran tomar decisiones adecuadamente para protegerse y que hacen regularmente los exámenes y son las prevalencias más bajas que tenemos. Entonces parte, y lo que mencionaba Natalia también, de la educación y la forma de acercarse a ellas, de saber que el riesgo está allí. Pero también es importante aclarar ahí algo, Delcy, y es que pues no podemos
pensar que la gente se debe tranquilizar porque está teniendo una relación sexual con una trabajadora sexual, ¿cierto? Sino que eso es una conducta de riesgo. ¿Por qué? Porque son múltiples contactos sexuales y eso puede ser un factor de riesgo gravísimo. Eso es como tirar una moneda para arriba. Sí, pues, señora, así es. un factor de riesgo. Me gusta ese mensaje, Germán Mendoza. Pues mire, mi pregunta va enfocada hacia eso de mitos, de ni tanto que se relaje la gente para que no tome las precauciones, pero tampoco asustarse por otras cosas. Y vuelve a aparecer, lo he visto mucho en redes sociales, una fotografía con una bolsa llena de sangre y un mundo de zancudos picando al lado. Que un señor contagiado con la enfermedad está haciendo picar de zancudos una bolsa con sangre para que le riegue la enfermedad, que mucho cuidado con esto. Hablemos de cómo sí y cómo no. Los medios de transmisión son por vía sexual, que ahí en el caso colombiano el 98.5% de los casos se transmiten por vía sexual. Está la transmisión materno-infantil, o sea, la mamá infectada con VIH y que no está bajo un tratamiento adecuado porque es posible evitar la transmisión. O sea, una mamá puede tener VIH y tener a su bebé y no nacer el niño contagiado con un buen manejo y si está juiciosa tomando sus antirretrovirales y tener una carga viral baja. Y el otro mecanismo es a través del contacto sanguíneo, pero tiene que ser por la inyección de contacto con sangre a través de vía sanguínea de una persona que esté contagiada. Por ejemplo, lo de las drogas inyectables que mencionaba Betsy ahorita, que es un factor de riesgo muy, muy grande para contagiarse. Última pregunta de esta primera parte, porque vamos a tratar dos temas en el programa del día de hoy. Se mueren muchas personas en Medellín de SIDA, se mueren muchas personas sin saber que tenían SIDA. El año pasado, 2018, tuvimos 135 muertes. Al contrario, las gráficas que tenemos nosotros de tendencia es que los diagnósticos están en aumento por la búsqueda activa que estábamos haciendo con el 90-90-90 que explicaba Betsy ahora. Pero la mortalidad va en descenso. Cada vez más el VIH se convierte en una condición crónica. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado mucho, los medicamentos son muy buenos, hay muchas formas de controlar la enfermedad, entonces la esperanza de vida de las personas que viven con VIH se ha ido prolongando bastante en los últimos años. Y eso es una cosa pues muy buena y con calidad de vida. Al televidente que me preguntó que sí es cierto que ya existe la cura, pero que los laboratorios no la quieren contar, eso es un mito completamente. De hecho, sería un inmenso negocio para estas multinacionales farmacéuticas. Tengo la pastilla de la cura. Sería el negociazo del siglo, porque voy y me infecto, me acuesto con cuanta yo quiera, como yo quiera, no importa, la cura está. Claro. Es mentira. Sí, claro, pago lo que tengo que pagar y me curo. Es mentiras. Usted, pero es que me toca ya pausa, por chiquitica. Favor. Es porque también se prendió la alarma con toda la venida de los venezolanos a la ciudad de Medellín, o por lo menos a Colombia, que manifestaban que los pacientes venezolanos que estaban recibiendo tratamiento en Venezuela constantemente lo dejaron de recibir un tiempo y acá no está siendo tan efectivo. ¿Cómo es ese porcentaje de venezolanos infectados acá en la ciudad? En la ciudad, en Colombia, habla del 80%. De los casos que son de otros países, el 80% corresponden a venezolanos, ¿verdad? Pero también es importante manejar... Que de 100 venezolanos que llegaron a Colombia, 80 están... De 100 extranjeros... Sí, el 80% están venezolanos. El 80% son venezolanos. Eso sí lo que hemos identificado. Ya, me toca ir a la pausa. VIH y SIDA, Omar Rincón, ¿quién le responde? ¿Cuál es la diferencia? VIH es la infección, el SIDA es la enfermedad, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida que se desarrolla con el tiempo y sin tratamiento a causa de la infección por VIH. ¿Y el que tenga SIDA sí es difícil ya la cura? El SIDA es cuando ya la persona empieza a tener síntomas graves en su condición de salud y que ya son complicaciones en su salud. Yo tengo VIH y me dan todo ese tratamiento que usted dice que vale alrededor de 3 millones de pesos y puedo ir el resto de mi vida. Pero ya cuando tengo SIDA, porque no me lo habían detectado a los 10, 15 años, no sé, porque creo que eso es un periodo muy largo. Tiene unas fases. Ahí sí es ya muy es la preocupante. Enfermedad. Ya es que no desarrolla la enfermedad. No, pues con el tiempo, en algún momento se va a desarrollar la enfermedad, ¿cierto? Lo que pretende el tratamiento actualmente es postergar lo más posible el inicio de los síntomas, pero por ahora, como no existe cura, en algún momento se va a desarrollar la enfermedad. Nuestros pelados, nuestros jovencitos, nuestros hijos ya están conscientes, estamos trabajando esto en los colegios. Ojalá desde primero, segundo, sexto, séptimo. Nosotros tenemos muchísimos proyectos aquí en todos los colegios de la ciudad. Perfecto. Con el tema de salud sexual y reproductiva, y no solamente nos quedamos contentos con el colegio y las universidades, sino también en el contexto comunitario, en las familias, vamos a las casas y con todos trabajamos en esto sí hay que hablar, porque eso pues, ¿cómo era que era la materia que daban en el colegio? Salud de ellos. Eso pues las clases de sexualidad aquí eran horribles, no le enseñaban nada. Ya volvemos.
Otro tema bastante importante que se ha tratado en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Recuerden que en Antioquia tenemos de qué hablar y esta es la primera mesa de opinión de Antioquia. En los años, no sé si los 70 o los 80, se hablaba casi que de una epidemia de embarazo en adolescentes. Recuerdo haber hecho muchos programas y se hablaba mucho del tema. ¿Cómo está esta situación en la actualidad? Pues usted habla de Medellín, porque es para el área que trabaja, pero bueno, ¿cómo estamos? Que pues, ahí se puede sacar un muestreo bastante importante del departamento. Sí, en realidad el comportamiento en los últimos años ha sido bastante favorable. Pues para nosotros el trabajo es incansable porque quisiéramos que la cifra fuera de 0, pero es satisfactorio poder ver que la tendencia ha venido disminuyendo y en los últimos 3 años sí que es cierto, pues la tendencia es francamente a la disminución. El año 2017, que es la cifra que tenemos cerrada por estadísticas DANE, salimos con 5.190 casos y veníamos de cifras por encima de 7.000, 7.500, incluso había años, hace 19 años, en los que estaba por encima de 8.000, 8.500. Usted me habían 8.500 menores de edad en embarazo. De mujeres de 10 a 19 años. Uy, por Dios, qué locura, sí. Sí, entonces la cifra de 2017 con la cual cerramos DANE fue de 5.190. Sigue siendo alta. Sí, claro, eso nos da una proporción de 16.9%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 mujeres que se embarazaron en Medellín en 2017, 16.9 eran mujeres 17. Entre 10 y 19 años. ¿Entre 10? De 10 a 19 años. Y de ahí, me pone lágrima en el ojo, es que una niña de 10. Ese es su segundo embarazo. Es decir, que más o menos de 17 años ya tienen su segundo embarazo en ese momento. Y eso es una... No sabemos si con el mismo. También trabajamos mucho en la prevención del embarazo subsecuente, porque obviamente un embarazo adolescente es un proceso bastante complejo para que una niña, un adolescente pueda superarse y salir adelante con su bebé y con su hijo, pues. Pero con un embarazo subsecuente las posibilidades son menos. O sea, tener 2 hijos en la adolescencia es catastrófico. Natalia, Yasmín nos va a contar una historia y yo me imagino que usted está enterada, porque en el municipio de Caldas se hizo un experimento que lo he visto en otras partes del mundo. ¿En qué consistió esto, Yasmín? Vean, Nacho, digamos que la fórmula que ellos encontraron para reducir los embarazos de adolescentes en el municipio de Caldas fue tomado de Bogotá, de una de las instituciones educativas que prestaron en la capital para dar estos muñecos. Ellos lloran, comen, hay que cambiarle el pañal, se despiertan en la madrugada, mejor dicho. No es para jugar. No es para jugar, se los dan una semanita completica, los cogen en pareja. Ellos tienen, ahí está el secretario de Salud y el de Educación también, eso fue una metodología impulsada por estas 2 secretarías y le digo, Nacho, que fue, para mi modo de ver, exitosa, porque se redujo en el 2018 el 37% de embarazos en adolescentes con esta, digamos que esta dinámica. ¿Por qué? Porque eran en parejas de los mismos estudiantes del salón, en parejitas, hombre y mujer, y cada uno tenía que cuidar al niño tal cual como si fuera un recién nacido. Natalia, hemos hecho esta implementación en la ciudad de Medellín, ¿podríamos apuntarle a esto a futuro? ¿O qué hemos hecho? Nosotros en la ciudad de Medellín, como les decía ahorita, venimos trabajando fuertemente. Hace varios años que tenemos servicios amigables para adolescentes y jóvenes, la línea amiga, tenemos profesionales de la salud en todas las instituciones educativas, pero el año pasado empezamos con una prueba piloto de la implementación del modelo integral de atención en salud en la zona 1 de la ciudad, comunas 1, 2, 3 y 4, Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, que son precisamente las comunas donde más alta proporción de embarazo adolescente tenemos en la ciudad. Entonces iniciamos esta prueba piloto en agosto del año pasado. Y la prueba piloto consiste en el tema de salud sexual y reproductiva porque no se limita a eso, hacemos intervenciones en salud de todo tipo, vacunación, les aplicamos flúor a los niños, les entregamos kit de salud bucal, hacemos un trabajo muy fuerte en salud mental, tenemos un psicólogo por cada institución educativa de salud que se encarga de orientar a los muchachos en el tema vocacional, en la prevención de consumo de sustancias, en proyecto de vida, prevenir conducta suicida. Pero en salud sexual y reproductiva el proceso es el siguiente. Nosotros hacemos actividades educativas con los muchachos, con los docentes y con los padres de familia que están enfocadas en promover los derechos sexuales y reproductivos, en explicarles a ellos sus derechos y sus deberes en el ejercicio de una sexualidad responsable y a partir de ahí identificamos casos puntuales que pueden estar en un riesgo mayor de tener un embarazo adolescente.
Entonces esos casos puntuales los llevamos a una intervención individual con la dupla del psicólogo y de la enfermera. Entonces el psicólogo se encarga de hacerles una orientación en su proyecto de vida, o sea, que entiendan y que comprendan que en realidad tener un embarazo y tener relaciones sexuales de riesgo y sin protección a esa edad puede desembocar en un embarazo y una infección como las que estábamos hablando ahorita, y hacerlos conscientes de eso, y la enfermera se encarga de hacer la asesoría en planificación familiar. A través de esa estrategia el año pasado logramos tener más de 1000 estudiantes adolescentes con método de planificación efectivo en territorio. O sea, no la mandamos a la EPS, vaya que se lo pongan, sino que se lo aplicamos ahí, con una asesoría, como les acabo de explicar, muy completa. Entonces, ese proceso y esa estrategia permite que podamos tener un mayor control, que podamos tener unas mujeres y unos adolescentes y unas adolescentes más conscientes del ejercicio de su sexualidad y que están protegidos porque tienen un método de planificación. De los casi 1100 métodos que logramos poner el año pasado, 1002 son métodos de larga duración, o sea, el implante subdérmico que dura 5 años. ¿Y eso quiere decir, claro, completamente cualquier gratuito. estudiante, yo quiero tener mi vida sexual activa, pero yo quiero estar protegida. Sí, y les damos y eso se le está contando a todo el mundo. Pero eso, o sea, que la pueden... Ahora se deben prevenir de VIH, porque entonces con esa condición de que ya les tienen da un una método... libertad. No, pero la asesoría es completa. Sí, claro, no lo entiendo. No, póngase esto para que vaya y tenga relación con... Y otra cosa importante, estamos haciendo también en esas instituciones y en esas 4 comunas la aplicación de pruebas rápidas de VIH y de sífilis, con esa asesoría que yo les contaba ahorita, la asesoría pre, que sensibiliza y toma conciencia para las personas, y la asesoría post. Y ahí hemos encontrado 32 casos positivos de sífilis, que es que una sífilis, cuando hablamos de una sífilis, la sífilis sí tiene cura, y la cura es muy sencilla, que es la aplicación de la penicilina, pero una sífilis, o sea, no dista de nada en el factor de riesgo con un VIH, o sea, no fue un VIH por pura casualidad, ¿cierto? ¿Y en hepatitis cómo estamos? En hepatitis que esa sí también, es mortal. Esa sí, en hepatitis también tenemos incremento y se hace, o sea, los factores protectores son los mismos. El trabajo en derechos sexuales y reproductivos, el uso del preservativo y que las personas se hagan conscientes del ejercicio. ¿Por qué se habla tampoco de la hepatitis? Sabiendo que también es tan contagiosa por vías sexuales. Porque el diagnóstico sí es un poquito más complejo. Pues hay unas pruebas por las cuales se comienza, que es la medición del antígeno de superficie en el caso de la hepatitis B y de la hepatitis C, pero para hacer la confirmación diagnóstica y para clasificar el estadio de la enfermedad, pues ya el proceso sí es un poquito más complejo. Yasmín. Bueno, ahorita estabas hablando de esas madres adolescentes que hablan ustedes con ellas para que no tengan un segundo embarazo en adolescente, por lo menos tan cercano. ¿Le han, digamos que, insinuado para que se operen o ustedes no pueden hacer esas recomendaciones o eso lo saca la justicia y los exonerantes? Fujimori eso lo puso en su época, sí, no fue famoso. Pero debería. Fujimori toca acabar con este crecimiento, que enseguida me cuenta cómo estamos en el crecimiento. La asesoría en salud sexual y reproductiva consiste en que la decisión de elección del método de anticoncepción se toma entre el profesional y el paciente, ¿cierto? O sea, no es que el paciente le diga, no, usted le voy a poner esto, no. Es una decisión concertada, el médico o la enfermera lo que hace es orientar y explicarle cuál es su condición de salud, cuáles son los efectos secundarios de cada método, cuáles son los beneficios, cuál es la certeza en términos de prevención, o sea, qué tanto protege cada método, y concertadamente es el paciente quien decide pues cuál es el método ideal para cada caso. Nosotros hacemos la asesoría con estas estudiantes y con estas adolescentes que tienen ya un embarazo o un hijo, y la asesoría obviamente se enfoca en que tengan métodos de larga duración. Si no desean pues tener un método definitivo como es la esterilización femenina, pues que accedan a un dispositivo intrauterino que puede durar 10 años aproximadamente, o un implante subdérmico que puede durar 5 años, y en 5 años o en 10 años pues ya ella puede tener una mayor madurez y una posibilidad más adelante de tener un hijo de una manera planeada, organizada y con responsabilidad. Me gusta, porque usted maneja mucha estadística, pero para ambas hemos mejorado en el machismo. Cuídese usted que yo no tengo nada que ver ahí. Sí, porque por lo general hacen eso. El maltrato, el machista, yo soy el proveedor, yo le tengo derecho a pegarle, en fin. O que ni reconocen los niños. Sí, hemos avanzado, hemos mejorado en ese sentido en Antioquia. Se trabaja bastante, pues en Medellín tenemos una secretaría, no. Tenemos una secretaría de las mujeres. No, seguimos siendo machistas los países. Nosotros venimos trabajando bastante en eso, ¿cierto? En educación, y cuando hablamos de educación en derechos sexuales y en derechos reproductivos, hablamos mucho también del tema de género. Y tenemos varias estrategias, una de ellas que la trabajamos en asocio con el CES,
que se llama Familias Fuertes y Resilientes. A través de Familias Fuertes y Resilientes nosotros nos enfocamos en grupos poblacionales que tradicionalmente han sido muy machistas y hacemos con ellos unos procesos formativos largos de varias horas, 20 horas de formación, de transformación, pues para que ellos comprendan que el rol del hombre es un rol diferente, que hay una nueva manera pues de tener un buen ejercicio de la masculinidad sin transgredir a las mujeres. Pero esa ¿sabe que lo que más me gusta de esta charla? Tenerla usted aquí. Sí, ¿sabe por qué? Porque yo siempre he sido un convencido de que el sector público de la mano de las entidades educativas se pueden hacer mucho, en movilidad, en desarrollar, o sea, yo le creo a las universidades, a las públicas y a las privadas. Iba a mencionarlo del tema de servicios amigables que las universidades y en el caso del CES hemos apoyado y yo sé que las otras universidades también, y para el caso de lo que todo el tema de salud sexual y reproductiva, en lo que es enfermería específicamente, hacemos un gran aporte en todo lo que es el tema de asesoría. Ahí nos interesa mucho también evaluar lo que estamos haciendo. Y mencionaba lo del machismo y en Bogotá también existía una estrategia de un profesor que hablaba era frente a cómo hacer pares entre las mujeres y los hombres y cómo la diferenciación, porque entonces a las mujeres les enseñaban en las casas, eran unos asuntos de cultura de que prepárese para atender en la matrimonio. Y entonces, pero eso también incluía el tema de salud sexual y reproductiva. Me tengo que ir ya, pero ¿cómo vamos en el crecimiento de los embarazos o de la población? Pues ni hablar de nuestros abuelos, promedio de hijos 8, 7, 8 hijos por 9. Sí, no, eso es una 10, cosa. Sí, una cosa. Sí, es que hace 50 años no hablábamos de embarazo en adolescencia. Sí, obviamente. ¿Cómo estamos en la actualidad en nuestro departamento? Medellín particularmente está teniendo en este momento un proceso de transición demográfica. Medellín tiene un comportamiento muy parecido a ciudades capitales europeas. Entonces nosotros en este momento tenemos, por decirlo de alguna manera, pues un envejecimiento de la población y por eso la mayor prevalencia en este momento es de enfermedades crónicas, no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, el cáncer. ¿Están naciendo menos niños en Medellín? Están naciendo menos niños en Medellín. ¿Cuál es pues el promedio por Es menos por de reemplazo, es decir, menos de uno. Entonces las mujeres ya no estamos aportando ni el reemplazo de nosotras. En Medellín le está pasando eso. Nosotras deberíamos aportar nuestro reemplazo y ya no lo estamos aportando. ¿Y eso está pasando en Medellín en la actualidad? O sea, estamos hablando entonces de que podemos hablar de promedio de hijos por familia, ¿cuántos están entonces en Medellín? No, la tasa de fecundidad ha venido disminuyendo en los últimos años. Drásticamente, por lo que le estoy entendiendo a usted. Sí, estamos comparados a ciudades europeas. En Colombia estábamos en 2.2 hijos por pareja. Hay comunas en Medellín que tienen menos de un hijo en promedio, es decir, que ya las tasas son mucho más bajas. Es el caso, y ahí sí podemos hablar de Laureles, de unas áreas. Usted está colaborando, Yasmín está colaborando con eso, Liliana también. Germán colaboró muy moderadamente y yo sí colaboré con más. Queda en evidencia lo que se ha visto mucho. Bueno, usted aportó uno, yo aporté dos, Germán una. Y aquí el resto cero. No aportó. Sí, yo por lo menos no aporté ni aportaré. Nacho, mire, queda en evidencia mucho de lo que se ha visto y lo que se ha hecho difusión a través de redes y medios, que las parejas hoy día no quieren niños, sino que optan por otro tipo de gato y el perro. El perro, el pajarito, el mini y los sobrinos. Exacto. También, pero en el caso de los sobrinos. Yo creo que uno también ve, hay veces como que ve un espejo, se mira al espejo en lo que ha pasado de pronto años atrás y uno ve que de pronto ya no está la situación como para uno tener 15 hijos, 10 hijos, porque o es tenerlos, pero ¿en qué condiciones? Ni el medio ambiente. El crecimiento de muchos países desbordado en su población pues lleva a generar más pobreza, menos calidad de vida. ¿Por qué esos nórdicos bien tan buenos? Pues, hombre, o sea, son menos. Sí, pero después, ¿quién nos va a costear a nosotros cuando ya tengamos la vejez? Y eso es el llamado que se está haciendo ahora. Pues ese es otro tema. No, pues a tener por lo menos el reemplazo, porque si no después, ¿quién va a sostener esa base poblacional? Pero bueno, pero usted me está diciendo eso, pero igualmente, o sea, ¿es manejable la situación según lo que usted? O sea, es bueno que estemos en esta situación. Es simplemente un proceso similar al que está ocurriendo en otras ciudades del mundo y obviamente hay que tener todas las medidas para adaptarnos a ese nuevo proceso. Por ejemplo, el sistema de salud tiene que adaptarse a que ya su mayor cantidad de consultas y de enfermedades no es por infecciosas o por enfermedad diarreica en los niños o por infección respiratoria, sino que ya es de crónicas en adultos. Todavía no estamos, o sea, estamos parecidos, pero no estamos como en la situación de población negativa. No. Todavía no. No, todavía la población pues... estamos combinaditos, digámoslo así. Sí, tenemos todavía España y algunos otros países ya empiezan la población menos uno, o sea, ya empieza a ser población negativa. Ajá, no, pero sí tenemos una tendencia a disminuir, pues a disminuir la tasa de natalidad. años
ya se operan de la vasectomía, pues los hombres, pero entonces yo había como que una edad mínima para operarse, 21, 22, o a veces como que antes eran los 18. Pues el requisito en realidad es que usted, pues en ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, autónomamente toma la decisión del método. Y no le hagan susto eso, porque eso es reversible. Es tranquilo, se demora la reversa un tiempecito, pero es reversible. Es complejo, pues hay que hacer un complejo y es costoso. Entonces sí, déjale susto a eso cuando haga que recordar. Nada, hay que tomar decisiones responsables. No, y es mejor traer un hijo al planeta con mucha responsabilidad, darle calidad de vida, que no tener el hijo y venga mamá, cuídemelo usted, manténgamelo usted, ahí está la abuelita y empecemos a entregar los muchachitos. Me alegra mucho haberla tenido aquí en el programa. Aprendí, ¿somos sanos en Medellín? Sí, cada vez más sanos. Sí, estamos trabajando bastante porque cada vez seamos una población más sana, trabajando con los estilos de vida saludables. Tenemos un grave problema, la accidentabilidad, sobre todo los de motociclistas, está generando, pues, digamos que un colapso grande a nuestras entidades de salud. Ahí sí tenemos de los heridos todo el día. Pero de todas maneras la cifra también el año pasado en términos de accidentalidad bajó en Medellín. Bueno. Sigue siendo una preocupación, eso hay que trabajarle bastante en educación vial. Bueno, señores, ¿les quedó claro? Total. VIH-Sida, Medellín está con buenas cifras. No para quedarnos tranquilos, pero hay que seguir trabajando y se está haciendo la tarea. Me gusta mucho todas las campañas en los diferentes colegios, libertad de tener su vida sexual. Qué rico que la tengan, pero con mucho cuidado. O sea, les brindamos estos mecanismos de protección, pero eso no quiere que vaya a la calle y se me alborote, porque ahí pasamos es que el problema menor es tener un hijo. El problema mayor es llegar a tener SIDA. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes enseguida. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, se registró un nuevo ataque del ELN en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia. Subversivos de ese grupo guerrillero colocaron un artefacto explosivo en una de las patrullas de la estación de policía de esa localidad. Las autoridades departamentales entregaron detalles sobre un atentado con una granada contra la estación de policía en Anorí, en el nordeste de Antioquia. Según informó la policía, el ataque se produjo cerca de las 3 de la mañana. Afortunadamente no tuvimos ningún tipo de afectación a los miembros de la institución, tampoco a la infraestructura de la estación de policía. La única afectación fue en menor posibilidad a una camioneta de la Policía Nacional que se encontraba parqueada al lado de la estación. Según las autoridades, al momento de la detonación habían 4 uniformados de turno y otros 8 estaban descansando. La Policía Nacional se encuentra adelantando todas las investigaciones necesarias para poder identificar quiénes fueron las personas que realizaron este hecho. Tenemos en cuenta que allí opera el Frente Héroes de Anorí, del ELN, y vamos a realizar todas las investigaciones necesarias para determinar quiénes fueron los causantes de este hecho que afecta la institución y la tranquilidad del municipio de Anorí. Personal de investigación de la policía y la fiscalía revisan las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para tratar de determinar la identidad de la persona responsable de este nuevo atentado. Un niño de 5 años resultó herido al manipular un arma de fuego en el barrio Manrique de Medellín. Dicen los padres del menor que el niño se encontró el arma en la calle. Un niño de 5 años resultó herido cuando, según sus padres, habría manipulado un arma de fuego que habría encontrado en la calle. La Policía de Infancia y Adolescencia informó que el arma con la que el niño resultó lesionado sería un revólver calibre 32. El hecho se registró en Manrique, zona nororiental de Medellín. Ingresa un menor a un centro asistencial, un niño de 5 años. Inicialmente ingresa, según los familiares, por un accidente que se presentó en su vivienda. Posteriormente, el médico que atiende la situación
puede notar que el niño presenta una lesión en la mano producto de una herida con arma de fuego. La madre del menor manifiesta que el niño manipuló inadecuadamente un arma de fuego, supuestamente la había encontrado en la calle. Posteriormente a esto se hace una actividad con el grupo del cuadrante, la patrulla del cuadrante, se halla un arma de fuego, un revólver calibre 32, que en estos momentos está siendo entregado a la Fiscalía. Las autoridades investigan la procedencia del arma con la cual el menor de 5 años terminó herido en la mano luego de tratar de dispararla, pues las versiones de la familia con las primeras pesquisas de las autoridades no concuerdan. El niño sufrió una herida en el pulgar de la mano derecha, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde se encuentra fuera de peligro. Fue capturado un profesor de 48 años de edad perteneciente a una institución educativa de la ciudad de Medellín, acusado de abusar sexualmente de una de sus alumnas de 13 años de edad, que además tenía discapacidad cognitiva. La captura de este profesor se produjo en las últimas horas en el corregimiento de San Antonio de Prado. En Medellín fue capturado un profesor que habría abusado sexualmente de una niña de 14 años que presentaba una discapacidad cognitiva. La investigación se inicia cuando la niña le indicó a la madre lo que habría sucedido en la misma institución educativa, por lo que la madre colocó la denuncia para sus respectivas investigaciones. Hace una captura de un ciudadano aproximadamente 48 años. Esta persona venía abusando de una menor de 13 años en una institución educativa de la ciudad de Medellín. La madre de la víctima instauró una denuncia ante la Fiscalía, teniendo en cuenta las versiones que brinda la víctima. Se hace todo el procedimiento judicial con el Grupo de Investigación Criminal de la Policía de Infancia y Adolescencia, se identifica a la persona, se obtienen algunas pruebas contundentes y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas se captura a esta persona de 48 años de edad, docente de uno de los colegios de Medellín. Los hechos habrían ocurrido en febrero de 2018 cuando la madre instauró la denuncia. La captura se hizo efectiva en el corregimiento de San Antonio de Prado y el docente fue puesto a disposición de un juzgado en Medellín donde se le imputarán cargos por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. A la cárcel fue enviado un exsoldado acusado de asesinar a su novia por robarle 55 millones de pesos. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia. Según el reporte de las autoridades, este hombre estranguló a su novia en un motel y la lanzó por una ventana. A la cárcel fue enviado el exsoldado profesional Eben Miguel Zapata Sierra, de 40 años de edad, como presunto responsable de homicidio agravado y hurto calificado. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2015, cuando las autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver de Gloria María Ruiz Flores, el cual fue lanzado por la ventana de un hotel ubicado en zona urbana del municipio de Turbo. Los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que la víctima falleció por estrangulamiento. Los investigadores establecieron que un día antes de los hechos, la mujer llegó a la mencionada población procedente de Acandí, Chocó, con la suma de 55 millones de pesos en efectivo, los cuales pensaba consignar en una entidad bancaria. El dinero no fue encontrado en la habitación del hotel que la víctima había alquilado para pasar la noche con el agresor, quien era su novio para la época de los hechos. Zapata Sierra, quien se desempeñó como soldado profesional, fue capturado por servidores del CTI de la Fiscalía en Antioquia y no se allanó a los cargos imputados. Antioquia es el segundo departamento de Colombia con más secuestros después del Valle del Cauca. Según cifras entregadas por las autoridades durante el año pasado, en el Valle del Cauca se registraron 34 secuestros, mientras que en Antioquia hubo 14. En su paso por Medellín, el comandante El Gaula de la Policía Nacional precisó que el delito del secuestro ha venido bajando en los últimos años, pues en el año 2000 llegaron a presentarse en el territorio nacional 3.572 casos, mientras que el año anterior se presentaron 174. Eran 10 ciudadanos secuestrados diariamente, esta reducción es casi del 96%. Este año, a comparación del año pasado, tenemos una reducción, van 9 casos. De esos 9 casos, 4 son simples, 5 extorsivos. Después del Valle del Cauca, Antioquia es el departamento con mayor número de secuestros, donde según los registros, en el año anterior se presentaron 14 retenciones. Y no olvidamos lo que corresponde a Diana Toro, a Yana Magá, en la búsqueda que estamos haciendo, teniendo en cuenta que el ELN que la tiene, pero que las autoridades no descansamos en su búsqueda, especialmente para dar con un rescate o buscar una liberación por presión.
Durante lo que va corrido de este año, en Antioquia no se han presentado secuestros, pero el año anterior, Medellín ocupó el puesto número 6 de municipios con mayor número de este delito, para un total de 5 retenciones. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. A partir del 18 de febrero comenzarán a funcionar los radares móviles de fotodetección o fotomultas en los 14 sitios autorizados por el Ministerio de Transporte en la ciudad de Medellín. 14 puntos fueron autorizados por el Ministerio de Transporte para la instalación de los radares de fotodetección, es decir, los vehículos que cuentan con la tecnología para generar comparendos por exceso de velocidad, incumplimiento de pico y placa y vencimiento del SOAT y la tecnomecánica. Desde el 18 de febrero comenzará a funcionar los radares en la ciudad de Medellín en zonas como Barrio Caribe, Las Américas, Punto Clave, Centro Comercial Florida, El Poli, entre otros. En la actualidad, la Secretaría de Movilidad de Medellín cuenta con 40 cámaras que rotan en 70 puntos fijos que también fueron aprobados por el Gobierno Nacional. Según la Administración Municipal, ya se cumplió con la señalización exigida. Fabricato está saliendo de la crisis que se generó en el año 2017. Esto se ha logrado según las directivas de esta empresa a la innovación tecnológica y a la generación de valor agregado en sus productos. El próximo año Fabricato cumple 100 años y tras la crisis competitiva que sufrió en el 2017, hoy el panorama es favorable gracias a su capacidad de reinventarse e innovar tecnológicamente. Eso es lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo en Fabricato. Es obvio que las condiciones van cambiando a lo largo del tiempo y en los últimos años lo que hemos visto fue un crecimiento demasiado importante de prácticas desleales que ya quitan la lógica natural de un negocio. Ser competitivo no quiere necesariamente decir que tú vas a poder lograr hacer los negocios. Y eso es una muy mala señal para las empresas formales, estructuradas y que quieran mantenerse y seguir la línea de Fabricato y que apunten a llegar a los 100 años como lo vamos a llegar nosotros el próximo. El caso de Fabricato ha sido exitoso a nivel mundial en la superación de su crisis. Sin embargo, el presidente de la compañía asegura que el reto está vigente y se concentra en el valor agregado, dejando a un lado la competencia local. Nunca pensando en competir con los grandes productores económicos, porque eso desafortunadamente en este país ya lo tienen los informales. Entonces, para una compañía formal competir por economía de escala, por competitividad en precio, no es posible. Para nosotros la definición estratégica es competir por valor agregado y lo hemos hecho. El ambiente laboral de la compañía es inmejorable, tenemos 2.200 empleados con muy buen ambiente, un buen clima dentro de la compañía. Ahora se hace importante y se convierte en un reto para las empresas actuales lograr que las inversiones nacionales se concentren no solo en la confección, sino también en las telas para que las grandes plataformas amplíen su participación. Crecen las exportaciones del sector textil del departamento de Antioquia. El reto ahora es impactar nuevos mercados para contrarrestar las importaciones de China y de Bangladesh. Luego de 4 años consecutivos donde la industria de la confección en Colombia se mantuvo al borde de la crisis, hoy el panorama es positivo porque en los últimos meses se ha logrado un crecimiento del 2% gracias al aumento en las exportaciones. Esta es la primera buena noticia que queremos señalar, pero también la buena noticia es que las exportaciones de la cadena están creciendo al orden del 7%, lo cual demuestra el potencial de productividad y competitividad de nuestros productos del sector textil confecciones en los mercados internacionales. Pero por el lado de las importaciones también se registra un aumento reciente del 15.8%. Que es una cifra normal si se tiene en cuenta el hecho de que en el sector textil confecciones estamos hablando de un sector abierto a la competencia internacional. Los desafíos de la industria textil en el país siguen siendo grandes cuando se debe tener en cuenta que las importaciones en China están en el orden del 20% y de Bangladesh del 58.1%. Colombia es el cuarto aliado comercial más importante para Brasil. Esta relación deja un flujo de por lo menos $100 millones.
Las exportaciones desde Colombia a Brasil en el sector textil vienen creciendo de forma positiva. Solo en el 2017 aumentaron en un 13%. Estamos con 39 empresas de Brasil en Medellín para esta edición de la feria y el flujo comercial en el último año llegó a casi 100 millones de dólares. Y eso mucho por el acuerdo que hicimos hace un año que bajó los aranceles, cerró los aranceles. Entonces hoy tenemos libre comercio y fue un paso fundamental para que aumentáramos las ventas del flujo para los dos lados, de Colombia hacia Brasil y de Brasil a Colombia. Y es que tras la firma de los acuerdos entre ambos países para proyectar el comercio, hoy en día no existe una competencia, sino un complemento que dinamiza las inversiones e incluso permite la generación de nuevos empleos. No producimos, compramos de Colombia y viceversa. Y eso es importante porque refuerza las cadenas de valor. Y no necesitamos comprar de otros países, de otras regiones. Entonces eso es fundamental porque baja los costos y crea empleos en los dos países. Actualmente, y luego de Estados Unidos, China y México, Colombia es considerado el cuarto aliado comercial más importante en Brasil, donde la inversión privada asciende a los 20 millones de dólares. El municipio de Itagüí contrató un nuevo estudio para determinar cuál será el futuro del edificio Babilonia, desalojado actualmente por problemas estructurales. Se espera que en unos 15 o 20 días estén listos estos resultados. Los propietarios de los apartamentos en el edificio Babilonia en el municipio de Itagüí continúan en medio de la incertidumbre. Han pasado los meses y no se ha tomado ninguna decisión. Lo que nosotros pretendemos es lograr entonces la decisión que afecte menos a los propietarios, porque también sabemos que al parecer los dueños del edificio, los constructores, han dicho que no tienen la posibilidad de demolerlo. Entonces, si no lo pueden demoler, ¿cómo será entonces también para poderlo repotenciar o construir? Por este motivo, fue necesario contratar un nuevo estudio que será realizado por expertos en el tema. Nosotros, con respecto al tema del edificio Babilonia, estamos requiriendo entonces otro estudio en el cual podamos determinar si debemos demolerlo o si lo podemos repotenciar. El mismo entonces estará terminando de realizarse, esperamos, en unos 15 días, y de esta manera terminar esta novela tan larga para todos los propietarios que sabemos que están a la espera y la expectativa de que se pueda entonces concretar. En primera instancia, la administración municipal había tomado la decisión de demoler el edificio, pero se interpusieron varios recursos de apelación que están en proceso. Después de 28 años de que el municipio de Itagüí comprara un lote, apenas ahora se comienza la construcción de un centro cultural y ambiental en él. Eso sí, esperan que esté listo en el mes de noviembre. El teatro va a tener un auditorio para 350 personas, tendremos pinacoteca, salas para el arte, para la cultura, tendremos exposiciones también allí y estaremos buscando un espacio para un museo también con obras de los artistas más importantes de Itagüí. De esta manera entonces lograr que sea un referente histórico para toda la ciudad y que podamos en él entonces encontrar una gran posibilidad para el arte, para que podamos desplegar aquí toda la Secretaría de Cultura y Educación y de esta manera entonces entregar un muy buen servicio a toda la comunidad. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes, les deseamos una feliz noche.